los militares, porque ellos eran los que hacían el mayor daño. Entonces, yo crecí de manera pobre con mi familia. Lo que pasó fue que las personas estas que empezaron a llegar de fuera del país nos empezaron a contar cosas negativas de lo que se veía, cosas que nosotros no veíamos en la ciudad. Ahora bien, en ningún momento mis familiares a mí me inculcaron que hacer esto, que lo que me decían, no siempre lo correcto. ¿Pero tuviste mucha libertad o fue una familia muy unida realmente? Muy unida, muy unida. Lo que pasó fue esto. Yo crecí en una colonia que se llama Colonia San Rafael, que está ubicada en la San José del Pino, cerca del Hospital San Rafael, Santa Fe. Entonces, a la par tengo la colonia de la más grande que existe en la zona, que es la colonia Utílaba de Santa Mónica y todo eso. Entonces, a mí mi familia siempre me inculcaron lo bueno, ¿va? Pero cuando yo salía, incluso en los tiempos de agua, de lluvia, ¿va? Yo me acuerdo que en mi casa goteaba y nosotros poníamos un guacalito y esto. Y al otro lado, yo vivo en Utílaba, grandes casones, hasta para el chucho, con una casita bien hechita. Y nunca a la gente se le salió como que dice, ayudemos a esta comunidad que está aquí. Pues. Entonces, yo legalmente, mi familia me formó verdaderamente como se forma a un ser humano. Pues. Pero ¿qué pasa? Cuando yo salía de mi casa, yo veía la desigualdad. Pues. Nosotros viviendo en unas champitas, que se nos pasaba el agua y todo, y comíamos. Y veía que cuando salía la gran mansión de la colonia Util y los residenciales alrededores, pues, que buenos carros, que esto, que lo otro, entonces yo empecé con esa cosa, bueno, ¿y por qué tanta diferencia? ¿Por qué ese nivel? Pues? ¿Va? Entonces, y la poca solidaridad, supongo, ¿no? Correcto, entonces, eso fue lo que a mí, en mi casa siempre estrictos, a lo correcto, entonces cuando yo empecé a salir de las calles, empecé a ver la desigualdad, ¿va? Entonces, un cipote de eso... ¿De qué edad estamos hablando? Yo hablaba de 13 años, 14, para ahí, 15, en esa época. Entonces, lo que pasó fue esto, los hijos de la gente, todos ricos, de dinero, no tenían acceso a acercarse a nosotros. Yo veía que iban a andar en una bicicleta, pues. Y yo, nada, yo vine a aprender a andar bicicleta después, más grande, no a la edad de ellos. Entonces, solo veía las patinetas, los buenos balones y todo. Yo nunca tuve acceso a tocarlos, solo de lejos. ¿Por qué? Porque le decían que no se acercaran con nosotros los pobres. Entonces, varias veces yo vi que uno de los hijos de esta gente de dinero se acercaron a nosotros por ser de la misma edad y estábamos jugando e incluso llegaron hasta regañarnos, pues. A regañarnos que porque es negativa que porque eso, pues. Porque no es desigualdad. Correcto. Eso con el tiempo yo vine viendo en los libros que he leído de historia y todo eso, más a fondo de lo que había estado pasando en el país, que en ese entonces yo ignorante, todo lo que yo veía. Empecé a ver cómo fue la lucha en el país, por qué la guerra, por qué todo eso. Entonces, se me empezó a meter una mente negativa de tener mis cosas, a la buena o a la mala, en ese entonces. ¿Era tu decisión? ¿A la buena o a la mala? No, o sea que la cosa fue esto. Primeramente, a mí se me acostumbró que si vos tenés poco, conformate. Hasta la vez yo sigo con eso. Entonces, más que todo, se me metió de hacer un daño. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, viejo. Vos sabés cómo vive la gente en el país, va. Y la gente de dinero, pues entonces eso fue lo que a mí me empezó a desviar. Yo no es que no tuviera valores, viejo. Yo tuve valores y tengo valores. Lo que pasa es de que cuando salí, empecé a ver esa desigualdad, fue cuando se me empezaron a meter cosas negativas. El ambiente me absorbió. Cuando yo salí, empecé a ver los militares y todo esto, la policía haciendo la mil y una babosada. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar, para que, o sea, yo no es que uno haya nacido delincuente, viejo. Uno no nace malo ni nace delincuente. No es que la familia haya sido desintegrada, no. Lo que pasa es que el ambiente donde nos crecimos afuera es lo que nos absorbió, aunque en la casa nos hayan inculcado otra cosa. Entonces, ahí fue donde yo gradualmente fui metiéndome en hechos ilícitos. Entonces, me quiere decir que la desigualdad que ha golpeado muchos sectores pobres del país es lo que ha llevado a muchos jóvenes a practicar, digamos, o a ser miembros de una pandilla, por ejemplo. En mi caso fue así, y me consta que muchos de mis compañeros de un gran porcentaje también. Cuando tú comenzaste a ver esa desigualdad que mencionas, esa diferencia, ¿qué edad tenías? Y más o menos, esto es importante, ¿eres de los primeros de los hermanos o de los últimos de los hermanos? Mira, soy intermedio. ¿Podrías constatar, digamos, cómo evolucionaba tu familia también, tus hermanos de nuevo? Entonces, todos ellos siempre con su trabajo y todo aprendiendo oficio. Pero yo como quizás mi mente fue más abierta.
empecé a captar eso en el ambiente, fuera de la casa, que no era como lo pensábamos. ¿Hasta qué grado estudiaste? Quinto grado. Quinto grado. ¿Te quedaste hasta ahí? Hasta ahí, y aquí he seguido. ¿Te retiraste por qué de la escuela? Me retiré con la cuestión de aprender oficio. Lo aprendí y me fui a trabajar, pero no me pagaban lo que era. Me pagaban nada, pues. ¿Te recordás de tu primer trabajo? ¿Tu primer trabajo? Sí, correcto. ¿Cuánto más o menos te pagaban? Uy, yo me acuerdo de que normalmente el que salía a trabajar le pagaban sus 600 colones, quizás 500, a mí me querían pagar 150, 15 colones. Cuando yo salí de mi casa y aprendí oficio, me retiré de la escuela, ¿no? Para aprender oficio, agarré trabajo y allí seguí viendo, pues. O sea, me siento que mi mente es un poco más abierta que otra, empecé viendo eso, empecé a ver eso. Siempre hasta en los trabajos, pues. Que había preferencias también, pues. O por recomendación, va. Y uno que llegaba así a aprender, nada, pues. Nada, nada de sueldo, pues. 13, 14 años. Sí, para arriba, más o menos. A ver, y luego te das cuenta de esta situación y esto, según tú, justifica o te lleva, mejor dicho, a formar parte de una pandilla, o todavía tiene que pasar mucho tiempo para que comiences a entrar en una pandilla. Que yo empecé a observar, usted va a decir algo. Si yo hubiera crecido en una época, en la época que estaba en la guerra, yo te lo digo al 100% y yo me hubiera ido con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues porque yo le voy a ver la injusticia ya después que habían estado los acuerdos de paz. Entonces, si yo hubiera estado en esa época, créeme de que yo había andado en esas montañas ahí peleando por el pueblo, que lastimosamente yo crecí en una época cuando ya había estado los acuerdos y a dónde me iba a ir a incorporar. Entonces, ¿qué hice? Buscarme grupitos rebeldes, pues así como quien dice, de lo que se estaba dando en la sociedad. Y ahí en los pinos, ¿verdad? Santa Tecla, en el hospital San Rafael, ¿te encontraste ese primer grupo de contacto? Afuera, estoy hablando que en mi círculo eran de todas las colonias de Santa Tecla, de la zona baja económicamente. Nada que ver con la gente de dinero. A veces, esto es importante. ¿Cómo comenzaste a organizarte en las pandillas? Mira, sobre eso fue bien gradual, fíjate de que de repente vi un grupito de 5, ahí me refugió de ellos, la ideología de ellos, diciendo de que lástima que no habíamos crecido en la época que había conflicto para apoyar esa indiferencia que había. Coincidían contigo en pensamiento. Correcto, entonces así nos fuimos creciendo, pero como ya estábamos en otra época y todo eso, así que como poco a poco empezamos a extorsionar nuestras mentes. A ver, cuéntame un poco cómo fue que te fuiste estimulando, desarrollando y metiéndote en la familia hasta que realmente te sentía parte, digamos, de lo que ustedes llaman, ¿no? Una familia. ¿Qué maravilla? Nosotros empezamos primeramente discutiendo, sobre la desigualdad. En el grupo donde empezamos a formarnos. De repente empezaron a bajar compañeros de los Estados Unidos a incorporarse con nosotros, que traían ellos un poco más de mente abierta, que habían salido huyendo en épocas de la guerra, ¿va? Y ya como era época de paz, ya se venían para acá, pues ahí fue donde empezamos a incorporarnos a ellos, empezamos un grupo tranquilo y eso, entonces voy a saber, viejo, que si hay pobreza y no hay nada, entonces empezaron a la pelota, una bicicleta, de repente ya no es eso, no que cuando ya te ven la gente de los alrededores, de que empezaban a andar en grupos así, ya te rechazan, ya no te aceptan, entonces eso pasó conmigo. Claro, yo soy delincuente, entonces cuando entonces ahí en Santa Tecla está el Parque San Martín, entonces cuando en esa época de mi adolescencia yo empecé a reunirme con ellos, cuando mi familia me decía, mira, no te queremos ver en el parque, anda a trabajar. Cuando él iba a trabajar, ya me encontraba con el señor, pero vos hemos visto en el parque van abundeando de noche, está que no, es suave. Entonces, eso mismo, el mismo de rechazo, ahí está de que de dónde íbamos a comer y todo eso, pues si ya empezábamos a ser rechazados. Ahí está que así gradualmente empezamos, que una pelota, que una bicicleta, que después un reloj, que saltando a alguien con un cuchillo, que de repente era un vehículo, y vimos subiendo, pero el mismo rechazo. A ver, ¿tú crees que la sociedad ha sido injusta con muchos de los pandilleros que llegaron, digamos, a cometer homicidios y se convirtieron en delincuentes? ¿Tú crees que la sociedad ha sido injusta realmente? Fíjate de que te voy a decir esto. Honestamente, yo soy consciente, ¿no? Tampoco yo me voy a poner solamente como víctima, ¿no? Tampoco. Soy consciente que le va a dar a la sociedad. Pero en la sociedad ha habido un gran fallo, ¿sí? Eso que te vuelvo a recalcar de la desigualdad tiene mucho que ver en eso. Entonces,
Vos decís, aquí va, pero vos sabés que no es solo aquí eso, o sea, Centroamérica, todo el planeta, todo es delincuencia y todo eso. Todo lado hay delincuencia, en todos lados hay corrupción, y todo viene por algo. Entonces, con mi caso fue por eso que te explico donde yo me crecí y la desigualdad de oportunidades y todo lo que yo vi con esta gente adinerada ahí. Eso fue lo que me siendo negativamente. Decides ¿cómo das un paso a mayor organización en las pandillas? Comienza, como tú me dijiste, robando una patineta, obviamente, pero luego ya no es una patineta, sino una bicicleta, luego, etcétera, ¿no? Mira, te voy a decir esto. Claro está que fue gradualmente, va. Ahora bien, hasta que llegamos a tocar fondo. Yo me consiento que llegué a tocar fondo. Ahora bien, ¿en qué momento crees que tocaste el fondo? Cuando digo tocar fondo fue involucrarme en diferentes áreas antisociales, con esto lo voy a dejar, diferentes áreas antisociales, ¿va? Ahí donde yo me refiero a tocar fondo, porque no sabes que no es lo mismo una gente que vive la vida cotidiana normal, alguien que toque fondo en diferentes áreas. Tocar fondo yo le llamo meterte en diferentes áreas que tengan que ver en contra de la justicia, ¿me entiendes? Eso. Ya. Ok, hagamos una pausa comercial. ¿Sabes qué? Vamos a regresar porque tengo que hacer un corte.